Buenos días, el diácono Manuel Salgado, para hacer esta reflexión de las lecturas del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores arrepentidos, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a decir: dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Gracias al Señor porque es bueno, porque se eterna su misericordia. Y gracias a Israel, su misericordia es eterna. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca,
y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio y la primera lectura el día de hoy nos hacen una invitación para que reflexionemos y analicemos qué es lo que nosotros vemos más importante en nuestra vida. Como diácono, ya lo he comentado en algunas homilías, Dios me ha bendecido al acompañar a familias en momentos muy difíciles, en el momento de la pérdida de un ser querido, en los funerales y en el cementerio. Y en esos momentos el dolor de las personas por haber perdido ese ser querido es indescriptible. Un cuadro muy triste donde hay mucho dolor, mucho llanto. Y en esos momentos es cuando nos preguntamos: ¿qué hay después de esta vida? Porque si no creemos que hay algo después de esta vida, decía San Pablo, vana es nuestra fe. Si no creemos que Jesús resucitó y que fue a prepararnos un lugar en el cielo, vana es nuestra fe y vana es nuestra vida. El día de hoy, las Escrituras nos hacen esa invitación a que pensemos. Dice Jesús: no trabajen por el alimento que perece, trabajen por el alimento que da la vida eterna. Hace tiempo, por allá en mi pueblo, cuando estaba estudiando en el seminario, me encontré una persona que se acercaba mucho a la iglesia. Casi diario asistía a la misa y se le miraba con tanto fervor, con tanta devoción, y algunas veces hasta con lágrimas. Se acercaba a la imagen de la Virgen de Guadalupe o a otras imágenes, y después de la misa todavía se quedaba muchísimo tiempo allí en oración. Parecía como que esta persona había hecho un cambio, había encontrado ese Dios en su vida. En una ocasión, platicando con esta persona, me comentaba que ella estaba pasando por un dolor muy fuerte. Uno de sus hijos se había enfermado y esa enfermedad era terriblemente mortal. Y ella se acercaba y se aferraba a ese Dios para implorarle por la salud de su hijo. Sería la fe de la mujer o la misericordia de Dios que se apiadó de este hijo y el hijo se recuperó, volvió a recobrar la salud. La mujer, muy llena de alegría, se acercó
a la iglesia todavía un par de semanas más, pero después ya no volvía a mirarse dentro de la iglesia. Y es una tristeza que nos acerquemos como esa gente que le encantaba escuchar a Jesús, cómo predicaba, cómo hacía sus curaciones milagrosas, y cómo en ese día tan especial se alimentaron 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados. Y esa gente seguía a Jesús entusiasmada, pero Jesús le dice: ustedes no me buscan por lo que han visto, sino ustedes me buscan porque les di de comer. Qué triste que muchas veces nosotros busquemos a ese Dios egoístamente. Y por ese mismo egoísmo no podamos ver la profundidad y la importancia de buscar a ese Dios, no solamente por conveniencia o para que me conceda ese milagro que tanto estoy buscando, que tanto estoy pidiendo, sino para que me ayude a alcanzar esa vida eterna. Al día de mi fallecimiento pueda entrar contento y gozoso al reino de Dios. Eso verdaderamente sería lo que valdría la pena. Y le preguntan a Jesús: ¿y cómo es eso? ¿Cómo debo de hacerle? Y Jesús le dice: lo único que deben es escucharme y creer que yo he sido enviado con el sello especial, y crean que Dios me ha enviado al mundo. Crean en mí. Pero creer en Jesús no solamente implica saber que Él vino y decir: sí, sí vino, derramó su sangre por mí, murió en la cruz, resucitó. No, eso va más allá. Eso tenemos que hacerlo con nuestras propias obras, dar testimonio verdaderamente lo que creemos. En estos días en que estamos en casa todavía por otro mes más, he pensado compartir estas reflexiones, porque mirando el video de cuando me ordené diácono, ya hace un par de años, el obispo, al imponerme las manos, decía: cree en eso que lees, enseña lo que crees y vive lo que enseñas. Y creo que ahí se resume todo nuestra fe, toda nuestra vida como discípulos, como cristianos. Primero tenemos que creer lo que leemos, lo que escuchamos. Después ponerlo en práctica. Y eso, ponerlo en práctica, lo vemos cómo lo hicieron los apóstoles después de la partida de Jesús. Y en la primera lectura estamos mirando a Esteban, un diácono ordenado después de la partida de Jesús, cuando los discípulos, atareados porque no alcanzaban a cubrir todo, a atender a las necesidades de los más débiles, de los más pobres, dicen: no es bueno que nos entretengamos, distraigamos en esas cosas. Vamos a escoger a unos hombres justos, piadosos, que tengan buen testimonio de vida, y escogieron a esos hombres que los ordenaron diáconos, y Esteban era uno de ellos. Y en la primera lectura nos escuchamos cómo él estaba enseñando en la plaza, y los escribas o las personas muy conocedoras no podían contradecir todo aquello que él estaba hablando, porque su espíritu era muy fuerte. Ese espíritu recibido en la imposición de manos, cuando los apóstoles lo ordenan, y recibe ese espíritu de prédica, ese espíritu de servicio. En este día, hermanos,
Creo que las lecturas nos invitan a que pensemos no tanto qué vamos a hacer después de que pase este tiempo de cuarentena, cómo va a ser nuestra vida ahora. En una homilía anterior les comentaba que esto nos ha venido a traer una reflexión, este tiempo, de muchas cosas vanas que teníamos en nuestra vida. Nos esmerábamos y nos emocionábamos por bailes, paseos, carros, lujos, etcétera. Y esto nos vino a traernos a la cuenta de que no es todo eso lo que vale la pena, sino lo que de verdaderamente vale la pena es la familia, la vida, la salud. Y en este tiempo, solamente saber que estamos con salud, gracias a Dios, que tenemos la vida, gracias a Dios, que nos alimentamos, gracias a Dios. Pero qué triste sería que después de que en este tiempo nos hemos volcado, mirado hacia Dios, en las redes sociales vemos cuánta gente compartiendo oraciones, misas, devociones, y los mismos hospitales, los mismos artistas, todo mundo está clamando a ese Dios que teníamos olvidado. Pero ojalá que no nos pase como en el caso, decía, de la señora que se acercó a Dios porque su hijo estaba muy enfermo, pero tan pronto su hijo recuperó la salud, ella se olvida de Dios, ya no regresa a la casa de Dios. Pensemos en este tiempo en hacer ese cambio, un cambio que sea el inicio de una conversión, de un encuentro con Dios, para no dejarlo, para caminar a nuestro lado siempre y el día de mañana tener la dicha de entrar a gozar del reino de Dios. Que así sea. Y en este día hagamos nuestras intenciones, nuestras oraciones por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que Dios lo fortalezca, para que Dios guíe a todos, a los obispos de todas las iglesias, de todas las naciones, para que nos sigan manteniendo firmes en la fe. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos también especialmente por todos los gobernantes, todos aquellos que tienen en sus manos el crear leyes, hacer que se obedezcan, pero principalmente para que estas personas inspiradas por Dios se preocupen por los más vulnerables, los más pobres, los más necesitados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y oremos también por nuestros sacerdotes locales, por nuestra arquidiócesis, por nuestros obispos, de aquí de nuestra diócesis, de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, para que Dios los fortalezca, los cuide, los protege en medio de esta pandemia, para que nos sigan trayendo la palabra de Dios y su alimento en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y en este día oremos por todas esas personas que han caído contagiadas por el coronavirus, que están enfermos en el hospital o en casa, para que Dios tenga compasión de ellos y recuperen su salud. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y oremos también especialmente por dos personas conocidas que han fallecido en esta semana pasada, por Eric Martínez López y por José Carrillo y sus familias, para que Dios los tenga descansando en paz, les haya perdonado sus culpas y mande consuelo a sus familias. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
Todo esto te lo pedimos a ti, Padre de bondad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos como hermanos, digamos con alegría la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que Dios los bendiga y los proteja siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.